Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión trabajaremos con el software de Logix Pro y realizaremos la simulación de las botellas. Vamos a seguir las instrucciones que aparecen aquí en los ejercicios del estudiante en esta sección y vamos a realizar los 5 ejercicios que aparecen aquí uno a uno. Lo vamos a hacer todo desde cero. Yo solamente aquí les muestro el proyecto que ya lo hice, pero quiero que vean al finalizar lo que lograremos. Vamos a llenar las botellas pequeñas, las botellas grandes, les colocaremos las tapas, vamos a separar las grandes de las pequeñas y también vamos a rechazar las botellas que son de scrap. Vamos a ir llenando cajitas, cada vez que se llene una cajita de scrap avanzará una nueva caja. Como lo ven aquí, podemos detener y arrancar nuestro sistema. Y también aquí vamos a estar mostrando con contadores la cantidad de botellas pequeñas, botellas largas de scrap y las cajas que van avanzando. Ok, todo esto lo vamos a hacer paso a paso. Este es un video que va a ser un poquito largo. Voy a mostrar aquí todos los ejercicios, por lo tanto se va a alargar. Voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Tal vez no entre en tanto detalle por lo mismo de que el video se alargaría mucho. Entonces pues los invito a ver el siguiente video. En caso de que tengan alguna duda la dejan en los comentarios y pues vamos a comenzar. Bueno, aquí ya tenemos el proyecto nuevo y como pueden ver yo me adelanté y agregué la descripción de cada uno de los elementos, tanto de entradas como salidas con los que vamos a trabajar. Esto para ahorrar un poco de tiempo. Ustedes simplemente pueden colocar así tal cual contactos abiertos y bobinas y arrastrar las direcciones. Aquí nada más presionan y van arrastrando según donde se deba de colocar. Le dan clic derecho, editar símbolo y le agregan la descripción. Ok, aquí pues los elementos así a grandes rasgos los que vamos a trabajar es este sensor nos indica presencia de botella, este nos indica si la botella es grande, este si la botella está quebrada y estos son elementos, son actuadores neumáticos se podría decir y estos a cada uno tiene una señal de entrada, un sensor, el cual nos indica cuando este elemento se extiende por completo. Bueno, al menos así yo lo interpreté. Y bueno, este vamos a decir es el fill tube. Este se usa para el llenado. Cuando yo lo mando a extender, cuando se extiende por completo, este sensor me indica que está extendido. Entonces todos estos señales serían para eso, para indicarme cuando cada uno de ellos se extienda por completo. También tenemos esta señal que nos indica cuando hay una presencia de una caja debajo del molino. Tenemos la señal de entrada y la señal de stop. Y como salidas tenemos motores. Tenemos el main conveyor. Este que es el conveyor del scrap. El conveyor de las botellas grandes y el molino. Y también tenemos pues los actuadores que habíamos comentado. Cada uno para el llenado grande, el pequeño, para digamos colocar la tapa y las compuertas para rechazar las piezas quebradas y para digamos mover las piezas grandes, las botellas grandes hacia abajo. Ok, entonces yo agregué todo esto para ahorrar tiempo. Ustedes yo se lo recomiendo que lo hagan y vamos a seguir las instrucciones que aparecen aquí. El seguimiento de las botellas. Aquí nada más nos pide que hagamos un arranque y paro del sistema, que movamos el conveyor principal, que coloquemos esta lógica y veamos el comportamiento. Esto digamos es el alma de esta aplicación. Con esto es con lo que vamos a trabajar y pues vamos a comenzar. Vamos a colocar dos señales bobina, es una para el start, una para el stop y una para la lámpara de run. Y como queremos que se mantenga una vez que lo presionemos el start, pues tenemos que hacer un enclavamiento. Recordemos que debemos de colocar un contacto abierto en paralelo con la señal con la que iniciamos o energizamos nuestra bobina. De esta manera lo haríamos y en la parte de abajo vamos a colocar, una vez que esté la lámpara o que nuestro proyecto esté corriendo, pues queremos que en ese momento también se encienda nuestro motor, nuestro main conveyor. De esta manera y ahora tendríamos que agregar esta lógica. Aquí vamos a colocar en la parte de abajo, nos dice que con este sensor debemos de activar estas instrucciones, son 3 BSL, regresamos y deben de estar en paralelo. Aquí le ponemos un branch, otro branch y simplemente las arrastramos. Vamos a colocar tal cual como viene ahí. Ahora sí que casi como copiar y pegar.
y primero nos dice la dirección, el registro donde se va a almacenar esa información es gato B3 dos puntos. Ponemos aquí tecla gato B3 dos puntos 2 y si quieren pueden copiarlo, lo pegan aquí. Este va a ser 4 y este va a ser 6. Después nos dice que el control es el 1, el 2 y el 3. Pues vamos a colocarlo así. Son independientes uno del otro. 2 y por último el 3. Y ahora aquí nos dice el bit address. Este es qué información vamos a almacenar. En este caso el primero nos indica que vendría siendo el de botella, si existe botella. El segundo es el 1.7. El 1.7 es si la botella es grande. Vamos a ir almacenando si la botella es grande, es el 7. Y por último el 8, que nos va a ir almacenando si la botella está quebrada. También tenemos el tamaño. ¿Cuántos registros vamos a utilizar? En este caso son 32 bits. Serían 2 registros. Aquí lo colocamos de esta manera. Y aquí ya solamente restaría descargar, poner en run y le vamos a dar start. Vamos a colocar esto en una velocidad lenta y vamos a estar monitoreando estos registros a partir del B32, B34 y B36. El B32 aquí vemos, ¿por qué dice 32? Bueno, porque abarca dos registros, abarca del 2 y el 3. Este en el 4 también dice 32, abarca 4 y 5 y este del 6 abarca 6 y 7. ¿Y qué significan estos unos? Bueno, cada vez que se enciende esta señal se activan estas instrucciones y si en esta instrucción esta señal, por ejemplo aquí, esta se activa con la misma que está aquí, pues aquí es por eso que en B32 y B33 siempre vemos un 1, vean aquí cómo va un 1 y siempre vamos a ir viendo cómo se va a ir moviendo un 1 porque siempre hay una botella, al menos en esta simulación. Después tenemos este que es el 1.7. El 1.7 nos indica si la botella es grande. Vamos a irnos a la dirección B3 2.4 que está aquí. Y vamos a esperar, por ejemplo, la siguiente vez que este se enciende, vemos que esta es botella pequeña. La botella que sigue también es pequeña. Cuando este se encienda, también se mantiene un 0. Por lo tanto, sigue siendo botella pequeña. La botella que sigue ya es grande. Y vean cómo aquí ya me indica que es una botella grande. Y cada vez que se va encendiendo la señal o se van activando nuestras instrucciones, se va haciendo un recorrido. Nosotros cómo activamos nuestras instrucciones cada vez que avanza una botella. Y cada vez que avanza una botella, todas avanzan, digamos, a la misma distancia. Es por eso que aquí vamos desplazando. Cada vez que se activa quiere decir que todas las botellas se desplazan una posición. Cuando se vuelve a activar se va a desplazar ahora aquí digamos al bit 5. Después cuando se vuelve a activar se va a desplazar al bit 6 y así sucesivamente. Y ya nosotros lo que tenemos que hacer es identificar cuándo activar cada uno de estos elementos según nos lo vaya pidiendo. Pero eso sería más adelante. Entonces ahorita lo que estamos viendo es que estas instrucciones nos sirven para ir almacenando el estado de una posición, de un bit, en este caso de si la botella es grande o si la botella está quebrada. Aquí por ejemplo vamos a darle un poquito más rápido, nos vamos a enfocar ahora en el de la botella quebrada, esperemos hasta que pase una. Aquí por ejemplo viene una, es en B36, está en 0. Vean en la siguiente cuando se active en 1 la entrada, ya se puso en 1 y va a avanzar y se va a recorrer ahora aquí al bit 1 aquí y se va a ir recorriendo cada posición que avance en todas las botellas. Esta se va a ir recorriendo hasta que llegue aquí al 7 y desaparezca, y digamos nosotros ya tendríamos que verificar qué hacer con la posición según donde caiga aquí. Entonces al ejercicio número 1 con eso ya quedaría listo. Ahora tenemos que ir al ejercicio número 2 y nos dice que activemos esta compuerta para separar las botellas grandes. Aquí nos indica que aunque estén quebradas.
Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ir aquí abajo. Voy a cerrar esto. Vamos a poner en programming. Y aquí lo que voy a hacer es, tenemos que identificar nosotros. Bueno, le voy a dar aquí en run. Le voy a dar start. Y lo voy a detener aquí. Cuando está en 1. Cuando está en 1 nosotros tenemos que identificar cuando si la botella que pasa por aquí es grande o es pequeña. Si es pequeña la dejamos pasar, como se ve en la imagen, se dejan pasar las pequeñas y se bajan las grandes. Entonces si es grande yo la tengo que bajar. ¿Cómo la bajo? Activando esta compuerta. La bajamos y después subimos la compuerta para que sigan avanzando en caso de que sean pequeñas. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es cuál bit corresponde a esta posición en esta parte de la compuerta. ¿Cuál es la instrucción que me indica si la botella es grande o es pequeña? Pues es la del tensor 1.7 y vendría siendo esta. ¿Qué dirección tiene? B3 2.4. Y nosotros tendríamos que contar a partir de aquí vendría siendo el 0, digamos, si lo vemos de esta manera. B3 4 es este, vendría siendo, esta sería la posición 0, después esta es la 1, la 2, la 3, la 4, así. Entonces esta vendría siendo la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí en 15 ya se termina y después se iría, se termina digamos el B32. Ahora sería el B3, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. El B3, B3, 3, 5. Entonces aquí por ejemplo yo tengo esta parte. Y vean aquí tenemos los tres sensores. Yo hice esta tablita para que se me facilitara. Se las puedo compartir. Este vendría siendo el sensor que me indica si hay presencia de botella. Este sensor me indica si la botella es grande. Y este sensor me indica si la botella está dañada. Entonces yo aquí ya posicioné estos elementos. Estos vendrían siendo como aparecen ahí en la simulación. Este es este es este que está aquí abajo. El de rechazar piezas, bueno, no, el de mover piezas grandes abajo. Y también tenemos la del llenado y la el de colocar la tapita. Entonces aquí, cuando están en esta posición, vendría siendo esta dirección. ¿Cuál vendría siendo cuando es botella grande? Vendría siendo la posición B3 2.5 diagonal 5. Esta vendría siendo la posición. Entonces aquí yo tengo que colocar, bueno, lo puse aquí, tengo que colocar B3 2.3 diagonal 5, B3 perdón, es B3 2.5 diagonal 5, 5 diagonal 5, ok. En esa posición es cuando llega aquí, y si está en 1 tengo que activar esta. Entonces yo tengo que colocar aquí una bobina que me active el Divergate. Y yo lo que voy a hacer es enclavar esa señal. La voy a colocar aquí. Que se mantenga encendida. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo vea la señal del sensor que me indica que se extendió. Una vez que me indique, se prenda esta que me indica que ya está extendido, yo quiero que ahora ya se regrese, que se vuelva a subir. Y tenemos que colocarle también una señal cuando queremos que se active. Yo quiero que se active siempre cuando pase de 0 a 1. Cada vez que yo tenga el desplazamiento, en ese momento tengo que evaluar el estatus de esta señal. Y aquí también voy a agregar un one shot rising para que solamente lo haga una vez que cambia de 0 a 1, que lo haga. En este caso vendría siendo, voy a colocar esta dirección, vendría siendo 0 diagonal 0. Vamos a comenzar en estas direcciones, 0 diagonal 0. De hecho ahí en las instrucciones nos pide que trabajemos con el 0 y con el 1. Y aquí también les recomiendo que les pongan una descripción para después no confundirnos en si ya lo usamos o no lo hemos usado. Entonces una vez que tengamos esto, en teoría debería de funcionar. Aunque hay un detallito, ahorita lo vamos a ver. Aquí yo le voy a dar Start.
lo vamos a poner más rápido. Y bueno, aquí nos falta activar también la bandita que está abajo. Entonces aquí le vamos a dar en Programming y le vamos a decir que cuando se active este actuador, quiere decir que va a bajar una botella nueva, y en ese momento yo quiero que se active también este conveyor. Lo podemos tener siempre prendido, pero se ve más bonito como se van acomodando de una por una. Entonces aquí le damos Start y vean cómo van bajando. Pero ¿qué pasa? A ver, miren, si lo damos lento, vean cómo a veces pasa, ahí está la grande, ahí bajo grande, ahí ya no baja, y a veces baja y a veces no baja. ¿Y eso por qué? ¿Por qué hace eso? Bueno, aquí hay un detallito y tenemos que estar deteniendo el main conveyor. Cada vez que se active esta señal, quiere decir que va a bajar una botella. Por lo tanto, tendríamos que detener el main conveyor para que permita que baje la botella. Y una vez que baje, ahora sí continuar moviendo todas las botellas. Vamos a volver a descargar y vamos a notar otro detalle. Pero pues de eso se trata, de ir aquí aprendiendo. Aquí por ejemplo baja y avanza una, baja, avanza otra. Lo estamos haciendo lento y vean cómo las pequeñas se van para arriba y las grandes se van para abajo. Entonces con eso podríamos decir, bueno, pues ya estamos cumpliendo. Ya está aquí, miren, esta que está quebrada, la baja, debería de rechazarla abajo, pero todavía no llegamos a ese punto. Entonces aquí ya están pasando las grandes hacia abajo y las pequeñas hacia arriba. Pero ¿qué pasa si yo lo hago rápido? Las pequeñas también se vienen abajo. ¿Qué está pasando aquí? Aquí, importante, volvemos a lo que hemos visto a lo largo de estos videos con Logix Pro. Es muy importante, o tiene mucho que ver, cómo esté colocado las señales por el ciclo de scan del PLC. ¿Cómo es? Recuerden que es primero leen las entradas, después se ejecuta la lógica y por último las salidas. Y aquí se va leyendo la lógica de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en algún momento el sistema le dice ya avanza, digamos, pero mantiene abierta esta compuerta, y cuando avanza se cae la botella pequeñita, porque nosotros deberíamos de bloquear el main conveyor, pero abajo. Fíjense nada más, si nosotros lo movemos hacia abajo, de hecho lo voy a mover muy hacia abajo porque en todas nos va a pasar lo mismo. Si yo por ejemplo aquí ya le doy download y le doy run, le voy a dar start y lo vamos a poner a la velocidad a la mayor velocidad, y vean cómo ya no tenemos ese detalle. Entonces aquí lo que pasaba era que cuando este se activaba, en el siguiente ciclo de scan ya se desactivaba, pero primero mantenía abierta, energizada el main conveyor y seguía abierta la compuerta. Entonces a veces se bajaba la botellita pequeñita. Aquí vean que ya se eliminó esa parte. Por lo tanto, podríamos decir que el ejercicio número 2 ya lo tendríamos. Ya estamos mandando las botellas grandes hacia abajo. Ahora tenemos que colocar las botellas rotas en las cajas. ¿Cómo van? Bueno, aquí también nos indica que podemos hacer uso de resetear las memorias, porque como ahorita que estamos trabajando, las memorias se mantienen, las de las B3, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a hacer en una rutina en la SB3. Aquí vamos a colocar unas señales de clear. Vamos a poner aquí clear. ¿Y qué vamos a borrar? Pues vamos a borrar, por ejemplo, el B3. Las que estamos utilizando, las B3 0, la 0. Vamos a copiar y vamos a pegarlo abajo. Vamos a pegarlo abajo. Y 7. Esto es para nosotros estar trabajando y
Y cada vez que descarguemos, vamos a agregar aquí una línea nueva, se pongan en cero de nuevo las memorias y no tengamos ahí detallitos de que, oye, es que no lo hizo, sí lo hizo. Y aquí nos indica que es con el Field Scan Bit. Este solamente lo hace cada vez que inicia después de una descarga. Es S2.115, S2.1 diagonal 15. Y con este vamos a mandar llamar un jump to subroutine. Y ahí está. Ok, entonces con esto ya hicimos parte del ejercicio 3. Y ahora sí vamos a enfocarnos en bajar las botellas. Ahora, ¿cómo sabemos cuando hay una botella quebrada en esta posición para activar la compuerta y bajarla? Pues vamos a ir al Excel. Recuerden, yo ya lo había hecho. Este es la compuerta para las botellas quebradas. Entonces aquí botella dañada, esos son estos sensores. Vendría siendo la dirección B3 2.69. De hecho es la 9. Nada más para corroborarlo es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vean, por eso aquí está. Entonces nosotros aquí vamos a poner un contacto normalmente abierto y le ponemos, lo voy a arrastrar nomás para, es 6, 9, B3 2.6 diagonal 9. Si esta está en 1, igual cuando este cambia a 1, si esta está en 1, y voy a poner un one shot también, le voy a poner aquí un 1 para que solamente lo haga una vez y le cambio el nombre, le pongo 2 aquí, el one es la señal, no, esta es la señal 1, este vendría siendo 0, perdón. Cuando pase esto, yo quiero que se active ¿quién? Pues esta señal, el scrap gate, y quiero que se mantenga prendido, lo voy a enclavar. Entonces ponemos esta señal aquí y agregamos un contacto normalmente abierto que pertenezca a esa misma bobina. Y ahora agregamos un contacto normalmente cerrado cuando se va a desenclavar, cuando este sensor me indique que ya llegó. También tenemos que detener el main conveyor cuando esté en ese proceso de rechazar la pieza, de bajar la botella. Ok, otra cosa es que este molino debe estar encendido. Lo podemos mantener encendido desde que iniciamos, no hay problema. Entonces lo vamos a colocar aquí que se encienda. Si está el running lamp encendido, que también este motor o el molino esté encendido. Ok, y con esto en teoría ya deberíamos de estar bajando las botellitas. Vamos a darle aquí en download, le damos aquí en run y le damos aquí y vean cómo ahí están bajando, van bajando y no se pasa ninguna. Eso nos ayudó para detener la botella. Esta señal nos ayudó para que no se pasen las botellitas. Y tiene un límite la caja. La caja no es que le podamos meter infinito. Por eso es que cuando está lleno tenemos que avanzar. Entonces es parte de lo que nos dice aquí la instrucción también. Tenemos que cuando se llene la caja avanzar. Y algo que nos dice también es verificar o tratar de que se llene lo más que se pueda. Yo identifiqué que tiene una capacidad como de 10 botellas grandes. Y aquí dentro de las instrucciones nos dice que la botella pequeña produce 2/3 de la cantidad de vidrio molido de una botella grande. Entonces nosotros debemos de ir identificando si la botella que cae es pequeña o es grande y evitar que suceda esto. O sea, llevarlo como que a la capacidad lo más cercano a lo máximo y una vez que llegue a ese límite avanzar una caja nueva. Entonces aquí para hacer esto, digo, hay maneras. Aquí lo que voy a agregar es una sumatoria. Voy a ir agregando. Entonces si se activa esta señal, le voy a poner, quiere decir que hay una botella. Si se activa esta compuerta, que se extiende, quiere decir que pues se activó porque la botella es una botella quebrada. Entonces ahora lo que tendríamos que saber es si la botella es grande o es pequeña. ¿Y cómo hacemos eso? Pues vamos al Excel y estamos en esta columna. ¿Quién me indica, qué sensor me indica si es grande o es pequeña? Estos dos sensores.
Entonces, ¿dónde se ubica esa dirección que me indica cuando está en la compuerta del scrap? La B3 2.411. Entonces aquí le ponemos B3 2.4 diagonal 11. Si está esta, si se activa el scrap, está esta, quiere decir que la botella es grande. Y yo le voy a poner una sumatoria aquí. Ustedes lo pueden hacer como lo quieran. Yo le voy a poner, le voy a sumar 100. ¿A quién le voy a sumar 100? A una dirección de enteros. Y aquí voy aquí a los registros y voy a elegir el N7 2.0. Lo copio, lo pego aquí y después lo copio y lo pego aquí también. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una botella grande, sumo 100. ¿Cuándo voy a sumar? Igual que en los otros, nada más una vez, cada vez que detecte digamos que se desplazaron todas las botellas. Y también solamente lo voy a hacer con un OCR, un One Shot Rising, para que lo haga solamente en un ciclo de scan, cuando detecte un cambio de 0 a 1. Y aquí cambiamos la descripción. Vamos a copiar este run, vamos a pegarlo, bueno, lo puse abajo. Si tengo un 0 en esta señal, si aquí yo tengo un 0 en esta señal, quiere decir que la botella es pequeña. En ese momento yo no voy a sumar 100 porque recordemos que es 2/3 de la grande. Entonces aquí yo voy a sumar un 66. Y ahora yo voy a colocar aquí un comparador. Voy a copiar voy a ir acumulando la cantidad que en teoría lleva la caja. Y le voy a poner que si es mayor de 900, que ya me indique que la caja está llena. Si es menor de 900, yo puedo seguir llenando la caja. Y aquí yo voy a usar la otra memoria. Le voy a poner la dirección 4. Y le voy a poner aquí caja llena. Cuando la caja está llena, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cuando la caja se llene, yo lo que tengo que hacer es activar el conveyor del scrap para que se mueva, digamos. ¿Cuándo se va a dejar de mover? Se va a dejar de mover cuando detecte una presencia de una nueva caja aquí, pero cuando la detecte con un flanco ascendente. Por eso vamos a colocar ahora otro one shot. Cuando yo detecte un cambio de 0 a 1, es decir, aquí va a avanzar y sigue en 1, pero cuando yo detecte un cambio de 0 a 1, es decir, esta caja nueva, en ese momento yo voy a decir que ya tengo una caja nueva, la caja llena ya se elimina. Y también en ese momento nosotros tenemos que mover un 0 o poner en clear la dirección donde estábamos colocando el acumulado de la cantidad de vidrio, de piezas, de botellas quebradas que llevábamos. Ok, y pues en teoría así sería, esta sería esta parte. De hecho aquí igual debo de colocarles, vendría siendo separación botellas grandes. Y vendría siendo rechazo botellas quebradas. Ok. Y bueno, vamos a ver si funciona. Creo que hay unos detallitos, pero ahorita los vamos a ir corrigiendo. Le damos aquí en Run. Le damos aquí. Y bueno, ahí pues como ya está llena la anterior, pero vean aquí cómo se va acumulando. Llevamos 466, 566, 632, 832, 9 y ya avanzó. Avanzó, pero vean, se detuvo un poco adelante. Por lo tanto, la última botella que caiga se va a derramar y va a haber un detallito. Vean ahí cómo se derramó y pues de hecho cayeron dos botellitas cuando vienen juntas. ¿Y eso por qué es? Porque también nosotros aquí no hemos detenido el conveyor principal. Tenemos que colocar aquí un contacto normalmente cerrado
y que me indique cuando la caja está llena, se está moviendo el conveyor. Entonces en ese momento debo de apagar el conveyor para que baje la caja de manera correcta. Y además aquí se está deteniendo adelantito la cajita. ¿Y eso por qué es? Porque nosotros aquí estamos indicando que la caja está llena, pero después digamos que cuando digamos que en el ciclo de scan que detecta el sensor, el PLC digamos lee la entrada y viene de línea por línea, primero en la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cuando llega aquí dice la caja sigue llena. Pues no me han apagado la caja, no me han indicado que la caja ya no está llena, y el scrap conveyor se mantiene en 1, entonces sigue moviéndose, pero ya después en ese mismo ciclo de scan ya después le dice no, la caja ya está llena, y hasta el siguiente ciclo de scan es cuando ya se detiene. Por lo tanto, vean como algo tan sencillo como colocar esta señal arriba, esta línea arriba, nomás lo que hicimos fue colocarla arriba, volvemos a descargar, y lo que queremos verificar ahora es que se detenga. Bueno, aquí podemos poner en simulación, resetear para evitar que se empiecen a derramar. Y aquí vean cómo ya lleva 1, 2, aquí nos va indicando 166, 232, 764, y vean cómo se detuvo ahora, se detuvo al inicio. Ese simplemente mover esta línea hacia arriba nos ayudó a que ahora se detenga la caja en el inicio y ya no tenemos el derrame de botellas quebradas. Y con esto pues ya estamos haciendo el ejercicio número 3, ya estamos rechazando las piezas quebradas, y en el 2 ya estábamos separando las botellas grandes. Ok, bueno, aquí si se fijan estamos dejando un espacio en el anterior. Aquí nos faltaría agregar una condición, y esa condición es separación de botellas grandes, que si la botella está quebrada, aunque ya no esté la botella, pero como acá indicamos que es grande, ella está haciendo el espacio aquí, le vamos a poner que no active el gate cuando la botella esté quebrada. Y yo como sé que la botella que pasa por aquí está quebrada, pues con este sensor vendría siendo la dirección B373. Le vamos a poner aquí B373. Entonces aquí le damos download, le damos aquí, le damos start, y ahí va. Ahora sí vienen espacios, pero ya no deja espacio, o sea, simplemente si tenía espacio no lo maneja. Ok, entonces ahora regresamos, ya hicimos el ejercicio número 3, ahora vamos con el ejercicio número 4, y dice llenar y tapar las botellas. Para esto pues tenemos que extender primero este actuador, el que está en vertical, y una vez que esté extendido tenemos que activar el del llenado, el grande o el llenado pequeño. Primero vamos a hacer el de llenado, y al final es la misma lógica, lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. El main conveyor lo vamos a mover hasta abajo, de hecho voy a agregar más líneas. Y ahora aquí vamos a agregar otro comentario, es el llenado. Vamos a ponerle así. Y aquí agregamos un contacto que va a ser igual, solamente va a activarse cuando detectemos un movimiento de todas las botellas. Y como sabemos cuándo llega a esta posición, regresamos al Excel. Aquí tenemos esta parte, es esta. Cuando esté en esta posición, no, aquí podemos poner en B3. De hecho siempre llena, o bueno, siempre se activa. Entonces una vez que se mueva, una vez que se haga un desplazamiento, vamos a poner aquí, bueno, el 5 hay que ponerle nombre, OCR 5, y vamos a ponerle el 6. Aquí le damos el 6, y con esto vamos a activar esta señal, pero
Eso sí, no puede estar quebrada, ¿sí? O sea, esta siempre hay botellas, pero aquí no importa, digamos, para esta señal no importa si es para activar este actuador, si es grande o es pequeña, pero sí debemos de verificar que no esté quebrada. Entonces aquí, ¿quién me dice si está quebrada? Es estas señales, y la dirección aquí sería la de esta B3 2.65. Entonces aquí colocamos un contacto normalmente, de hecho es cerrado, B3 2.6 diagonal 5. Si la botella que pasa por aquí no está quebrada, entonces sí se debe de llenar. Para esto también tenemos que hacer un enclavamiento. Ponemos aquí, ponemos contacto normalmente abierto, jalamos aquí, y cuando se va a dejar de llenar, eso lo vamos a ver a continuación, porque son dos, digamos, son dos pasos. Se extiende y después tenemos que activar, digamos, el llenado, el del líquido. Entonces aquí vamos a decir que cuando este esté extendido, yo quiero que se active el llenado grande. Bueno, este está abajo. Y también yo quiero que cuando este esté extendido, quiero que se active, perdón, el llenado pequeño. Pero ¿cómo yo sé cuál llenado activar, si el grande o el pequeño? Pues debo de posicionarme aquí, y quien me dice si está grande o está pequeño es este sensor, el LS2, y cuando se vaya el bit que me va a decir en esa posición si está en 1 o está en 0 es el B3 2.47. Entonces ponemos aquí, si está B3 2.4 diagonal 7, y si está en 1, contacto normalmente abierto, quiere decir que esa es una botella grande. Pero si está apagado, quiere decir que es una botella pequeña. Entonces, ¿quién me va a quitar, a apagar esta señal? Pues me la va a apagar la señal de este sensor que me indica si ya se extendió por completo el actuador del llenado grande, o en todo caso que sea pequeño, el sensor que me indica si ya se extendió por completo el actuador del llenado pequeño. Ok, y pues en teoría creo que sería eso todo. Bueno, también tenemos que, miren, vamos a darle aquí download, igual ustedes ya identificaron, pero aquí lo ideal es tenemos que detener el main conveyor para pues que baje, porque miren, se mete en la botella, pero si el conveyor sigue avanzando, pues se van a quebrar. Entonces aquí lo que tenemos que agregar es una condición que me indique que está llenando, digamos. Esta señal me indica que está llenando. Le damos download de nuevo. Le vamos a reiniciar la simulación. Le damos run y le ponemos start. Y vean cómo ahí ya está llenando. Ya está llenando las botellas. No está llenando las quebradas. Y por eso está funcionando. Si estuviéramos llenando las quebradas, de hecho se hace como un derrame. Entonces aquí se muestra como un derrame. Entonces aquí vemos que sí están funcionando. Ahora lo que sigue es taparlas. Vamos a ver cómo taparlas. Vamos a poner aquí una nueva línea. Y le ponemos aquí el de colocar la tapa. Le ponemos aquí igual. ¿Quién me va a activar? Cada vez que yo detecte un avance de todas las cajas. En ese momento, y cuando yo detecte aquí una botella. Aquí lo ideal es que haya una botella. Si hay una botella quebrada, quiere decir que la botella quebrada ya se fue para abajo, por eso hay un espacio aquí. Lo ideal es no colocar tapa cuando hay un espacio, porque pues es como pues es colocar una tapa en donde no hay botella, y sería echar a perder una tapa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar una señal que me indique cuando aquí esté una botella. Aquí por ejemplo es una botella, y como yo sé que hay botella si la botella no es dañada. ¿Cuál dirección es esa? Es B3 2.615. Entonces aquí le ponemos B3 2.6 diagonal 15.
Si la botella no está dañada, quiere decir que hay una botella aquí. Si está dañada, quiere decir que ya se fue para abajo y aquí hay un espacio. ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo, vamos a hacer un enclavamiento, colocamos este aquí, colocamos este aquí. Esto también es con un one shot rising. Aquí vamos en el 6, vamos a colocar esto aquí, vamos a poner 7. Si el nombre aquí se mantiene, por ejemplo 6, quiere decir que este está desocupado. Por ejemplo, si yo aquí le pongo el 5, vean cómo cambia porque ya está ocupado. Yo le voy a poner 7 y ahora aquí, ¿qué vamos a activar? Pues el actuador, el cap RAM, que es el de la tapa. Lo colocamos aquí abajo, contacto lo hacemos. ¿Y cuándo se va a desactivar? Pues se va a desactivar cuando su sensor me diga que está extendido. Es este que está aquí. Y también tenemos que apagar el conveyor cuando esté realizando el proceso de colocado de la tapa. Entonces aquí le vamos a dar download. Espero que funcione. Le voy a poner aquí resetear simulación. Le damos en run y le damos start. Y vean cómo ahí va poniendo las tapitas. Ahí las está poniendo. Lo voy a poner un poquito lento para que vean. Aquí no debe de poner. No pone. Ahí sí pone. Aquí también pone. Aquí no pone. Aquí también pone. Entonces ahí vean cómo ya lo está haciendo. Ahí está haciendo el proceso. Y los anteriores también los está haciendo. Discriminando botella grande, botella pequeña, scrap y avanzando las cajas. Ok, con esto ya terminamos el ejercicio número 4. Y ahora pasaremos al ejercicio número 5. Seguimiento de las cifras de producción. Para esto pues hay que leer un poquito de esta teoría que está aquí. Y así a grandes rasgos, de hecho este es el ejercicio, nos dice que en el O4 nosotros debemos de escribir el número o la cantidad de, aquí está, la cantidad de cajas pequeñas, grandes, perdón, de botellas pequeñas, grandes, de scrap y de cajas. Si se fijan, todas tienen de 4, 4, 4. Es la misma dirección para todas. Lo que cambia es cuando se activa. En el 11, en el 12, en el 13, en el 14. Entonces nosotros tenemos que hacer una lógica que se esté encendiendo y apagando y estemos moviendo la cantidad de botellas pequeñas aquí, del contador aquí, y después en otro paso mover la cantidad de botellas grandes a la misma dirección. Después en otro paso mover la cantidad de scrap en la misma dirección y por último mover la cantidad de cajas en la misma dirección. Para hacer esto pues vamos a hacer uso de algunos contadores. Primero vamos a crear los contadores. Aquí pues maneras de hacerlos pues hay muchas. Igual y yo lo voy a hacer de esta manera. Espero que les parezca bien. Y por ejemplo, yo como sé si es una caja grande o si es una botella grande, pues yo podría decir que hasta que no pase por aquí, que baje y que esté en 1 en esta dirección, que dice que es una botella grande. O cuando pase por aquí y si está en 0 es botella pequeña, sí. Pero yo también aquí tengo esta que me dice que si yo ya la activo nada más cuando es una botella grande. Entonces cuando este se active, quiere decir que la botella es grande y acumúlamela. Y aquí nos quedamos en la dirección número 7. Yo voy a copiar. Según yo vamos en la 8. Si vamos en la 8 no está ocupada. Y lo que voy a hacer es colocar un contador. Le voy a poner el contador número 1. Y este contador va a ser el de piezas. No, este es el de large. Yo le voy a poner primero el de small. El de las pequeñas. Entonces este debería ser esta dirección. Aquí es la 11. Ahí está. Voy a copiar este. Y lo voy a pegar aquí. Y después voy a pegar otro. Aquí. Entonces, pero este va a ser ahora el de grandes. Aquí está el de grandes. La dirección esta debe de cambiar. No debe ser la misma. Cambiamos el nombre. Y ahora este va a ser el contador número 2. Y por último, ¿cómo sé si se rechazaron piezas? Si la pieza es rechazada, pues cuando este actuador se activa es porque la pieza que está aquí es mala. Es una quebrada. Entonces voy a poner esta dirección scrap gauge sensor.
y aquí le voy a poner la señal 10, le voy a poner el 10 aquí nada más para verificar que ya la usamos, y aquí sería el contador número 3. Por último me faltan las cajas. Aquí cuando digamos cuando una caja se llena, quiere decir que pues es una caja pues tal cual, ya llenamos una caja. Aquí tenemos esta señal, entonces yo voy a poner aquí en paralelo, voy a agregar aquí el cuarto contador. Este lo ponemos aquí y sería el cuarto. Le voy a poner cajas llenas. Y bueno, sería, bueno, aquí también vamos a colocarle un one shot rising. Nos quedamos creo que en el 10. Lo copio, la dirección, la pegamos y le ponemos ahora que sea la 11. Editamos y le ponemos OSR 11. Ok. Y ahora tenemos que ir, ya tenemos los contadores. Ahora lo que tenemos que estar haciendo es mover ese valor a la salida 4. ¿Cómo lo hacíamos eso? Recuerden de una práctica anterior con la ayuda del TOT. Tenemos que convertirlo a BCD. Entonces tenemos que ir aquí. Aquí agregamos la señal TOT. Bueno, antes tenemos que, tenemos que agregar la señal TOT aquí. ¿La de quién? ¿Qué número vamos a mover? Vamos a comenzar con el de las pequeñas, el primer contador. Lo pegamos y luego le ponemos aquí punto ACC. Nos importa el acumulado. ¿A dónde lo vamos a mover? Aquí nos indica a las salidas 4. Aquí le ponemos go to data table. Esta es la salida 4. Copiamos y pegamos la dirección. Ok. ¿Cuándo vamos a habilitar esta parte? Debemos de activar también en la salida 0.2.211. Vamos a colocar aquí un branch y aquí le ponemos una bobina simple o 211 0 la salida 2 diagonal 11. Y aquí copiamos y pegamos el run abajo, abajo y abajo. Y ahora simplemente es la 2, es la de las señales de las botellas grandes. Las 3 es las del scrap, el contador 3. Y el contador 4 vendría siendo el de las cajas. Esta es la 11. La 12 es la de abajo, la de las cajas, la de las botellas grandes. Después tenemos la 13 y por último la 14. Es decir, cada vez que activemos esta señal, el valor que esté aquí se mueve aquí y ahí se mantiene, aunque ya después cuando la apagamos. Cada vez que activemos esta señal, el valor que está aquí se mantiene y así sucesivamente. Y ahora lo que vamos a hacer es, tenemos que ir moviendo, o sea, primero como que activar primero después este y este, y después volverlo a hacer. Para esto podemos hacer uso de un temporizador. Ponemos aquí un temporizador, le vamos a poner que cuente hasta 4 y aquí le vamos a poner cuándo se va a resetear con él mismo. Cuando él mismo llegue al valor deseado, que es 4, en ese momento él se reinicia y vuelve a contar. Entonces constantemente está contando. Y aquí vamos a agregar un comparador. Le voy a poner aquí EQ. Cuando el temporizador en su acumulado lleve 0, activa esto. Mueve el valor del contador a esta salida. Y después aquí le ponemos copiar, pegar instrucción, después pegar instrucción y por último pegar instrucción. Y aquí cuando vea un 1, después cuando vea un 2 y cuando vea un 3.
y va a estar moviendo el valor del contador 1, del 2, del 3 y del 4 cada vez que se cumplan estas condiciones. Le damos aquí Download. Vamos a darle aquí en la simulación, resetear simulación. Y bueno, también resetear contadores. Aquí nada más, si le ponen resetear todo esto, verifiquen que este valor se quede en 32, 32 y 32. Le damos en Run y le damos en Start. Y bueno, aquí está la velocidad más alta. Vamos a ver, y aquí vean cómo ya se van acumulando la cantidad de cajas pequeñas, cajas grandes. De scrap, miren, llevamos 11 y llevamos una caja llena, que es la que está aquí. Ahí va avanzando. Ya llevamos 2 cajas, llevamos 25 de scrap, 26. Le digo, normalmente son como 9 botellas grandes, pero si hay varias pequeñas, pues digamos pueden ser 11, 12 o 13 dependiendo de cómo vayan saliendo. Llevamos ya 3 cajas, esta es la cuarta caja, y pues aquí también podemos ver las pequeñas y las botellas grandes. Ok, podemos detener la simulación, lo podemos arrancar, la detenemos, la volvemos a arrancar. El único problema es cuando sea scrap. Vean aquí, cuando es scrap y la arrancamos, a veces hay un derrame. Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a hacer otra vez y ahí no lo hizo. Entonces, en ocasiones se puede generar, pero es mínimo el detalle. Para todo lo demás que hace, creo que eso podría ser insignificante. Entonces, pues esto sería todo de parte de este video. Espero que les guste. Es una simulación donde aprendes mucho. Yo sé que traté de hacerlo más entendible, pero también por el tiempo a veces pues no me da. Digo, a veces hay cositas aquí que las explicamos así muy rapidito, pero te puede llevar 1, 2 o hasta 3 horas para explicarlo así de la mejor manera. Entonces espero que entiendan esa parte y pues total, espero que les guste. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si este video les fue de ayuda o les fue de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muchas gracias y espero que estén muy bien.